Ok. Bueno, entonces les comentaba, ahora vamos a mirar un poco la parte más formal de todo esto. Entonces tenemos este algoritmo, que es el algoritmo de iteración sobre la función de valor. ¿Y qué hemos dicho? Entonces, para resolver un problema de t periodos, lo descompongo en problemas de dos periodos chiquitos, t menos uno problemas de estos. Y de manera, usando inducción hacia atrás, voy resolviendo cada uno de esos problemas chiquitos, ¿sí? Y para el caso de infinitos periodos, hago esas resoluciones un montón muy alto de veces y en algún momento la value function y la policy function deberán converger hacia lo que deberíamos obtener en el problema de infinitos periodos, ¿sí? Entonces, básicamente esas afirmaciones que he hecho al momento de presentarles el algoritmo, uh, vamos a intentar justificarlas usando herramientas un poco más formales. Y efectivamente vamos a mostrar, por ejemplo, si es que este algoritmo tiene una solución que converge hacia lo que queremos converger, si tiene, si esta solución es única, si es insensible a la semilla inicial que nos fijamos, ¿eh? ¿Se acuerdan? Les había dicho que podemos partir de cualquier semilla inicial y la ecuación debería converger. Y también quizá queremos tener información sobre la velocidad de convergencia. ¿Ok? Entonces vamos a intentar responder a todas esas preguntas usando herramientas un poco más formales que lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ok? Entonces déjenme compartirles pantalla. Ok. Entonces, dado que les hable de formalidad, ¿no? Vamos a tener que entrar en definiciones, teoremas y cosas de por el estilo, ¿sí? Entonces voy a partir con la primera definición, que va a ser la definición de un espacio métrico. Y entonces, ¿qué es un espacio métrico? Voy a escribir la definición y después les voy a explicar por qué lo necesitamos. Entonces va a ser un conjunto S que vamos a usar junto con lo que vamos a llamar una métrica. O lo que vamos a llamar una función de distancia. Entonces, la función de distancia y la métrica es lo mismo. Que vamos a llamar ρ. Y lo que hace la distancia, la función de distancia, es agarrar dos elementos de S y ponerle un valor positivo relacionado con esos dos elementos. ¿Okay? Entonces, en la vida real, la distancia entre dos personas podría ser como una línea recta entre esas dos personas y expresamos esta distancia en metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, sea consistente un poco con esta idea. Ya, y la media distancia va a cumplir con las siguientes propiedades. Para cualquiera de esos tres elementos en ese, sabemos que la distancia entre x y y va a ser un valor positivo 0. ¿No? Y el punto es que va a ser exactamente 0 si y solo si, entonces este IFF es si y solo si, x es lo mismo que y. ¿Ok? Entonces la distancia entre mi persona y el cuadro de atrás es un valor que es mayor o 0. Y este valor sería 0 si resulta que este cuadro de atrás soy yo. Entonces la distancia entre mi persona y mí mismo es 0. ¿No? Y si la distancia entre dos objetos es 0, esto implica que esos dos objetos son la misma persona. ¿Okay? Es una primera propiedad de la media distancia. Se cumple simetría
¿Ok? Entonces, la distancia entre Ricardo y Lucas es lo mismo que la distancia entre Lucas y Ricardo. ¿Ok? Hay simetría en la propiedad. Y por fin, se cumple lo que se llama la propiedad de desigualdad triangular. La distancia entre un elemento X y otro elemento Z, ¿okay? Siempre va a ser menor o igual que si tuviese que considerar un punto intermediario. Efectivamente, es como para decir, me demoro menos si voy directamente de X a Z que si de X... ¿Qué pasa acá? Ay, ay. Si de X tengo que pasar por Y y después de Y me tengo que ir a Z. ¿Okay? Esto recuerda un poco el dicho que alguna gente dice, el dicho común, que la distancia la más corta es la línea recta. ¿Okay? Efectivamente, el lado izquierdo si quieren, es la línea recta, entre comillas. Y si tengo que pasar por un intermediario, la distancia va a ser más larga que si hubiese ido en línea recta. Profesor, la última Sí, no sería I con Z, la distancia de I con Z. sí, gracias. Excelente. Sí, por alguna razón. Gracias, Emanuel. Toda la razón. Lo cual está excelente tu observación porque muestra que entendiste todo. ¿No? Las medidas posibles de distancia, los ejemplos, yo qué sé, podremos considerar el espacio S, que son los reales incluso, y una media distancia que podría ser la diferencia entre el valor absoluto de los dos elementos X y Y. Esto cumple con lo que hemos puesto arriba. Ok, entonces, ¿por qué necesitamos esta medida de distancia? Bueno, como ven, el algoritmo queremos ver si converge, ¿ok? Y la convergencia la vamos a expresar en términos de esta distancia. ¿Okay? Y de hecho, el código que les mostré antes, les dije, bueno, cuando la distancia, una medida de distancia que me inventé, que haya debajo de un umbral, decidimos que el programa había convergido. ¿Okay? Entonces, el mismo programa lo escribimos teniendo en cuenta una medida de distancia. Ok. Segunda definición. Una secuencia de Cauchy. Consideremos una secuencia xn con n que va de 0 a infinito. Se dice que esa secuencia es una secuencia de Cauchy. Entonces, les enseño francés de paso. En francés, cuando tienen una A y una U juntas, esto se lee como una O. Seguramente ustedes habrán visto habrán tenido algún profesor que llamaba esto una secuencia de Cauchy. ¿Okay? Es correcto cuando uno lo lee en castellano. Dado que este señor Cauchy era francés, como para tenerle respeto, lo digo como en francés. Pues no digo Cauchy, sino que digo Cauchy. Entonces, una secuencia se dice que es de Cauchy si para un epsilon positivo, entonces nos fijamos como un umbral, ¿eh? Para un epsilon positivo, existe un n sub epsilon tal que, entonces este n sub epsilon va a ser un momento en la secuencia. Entonces, como ven, la secuencia ahí va de 0 a infinito. Entonces, va a haber un momento que estoy llamando n sub epsilon. Este n depende del epsilon que nos fijamos, tal que la distancia entre el x en la iteración n, si quieren, y en el x en la iteración m, es menor o igual que epsilon. ¿Okay? Para cualquier n y m mayor que esté en epsilon. ¿Ok? Ok,
déjenme ponerle un poco de contexto. Esta secuencia de Cauchy, para nosotros, va a ser la función de valor, este X, si quieren, va a ser la función de valor que uno obtiene al final de cada iteración. ¿Okay? Entonces, al final, si quieren, partimos de un X0, que es como nuestra semilla inicial. El X1 sería como la función de valor que uno obtiene después de la primera iteración, del primer problema que uno resuelve. X2 sería la función de valor que uno obtiene después de la segunda iteración. Entonces, dado el X1, obtenemos el X2. El X3, la tercera función de valor que obtenemos, etcétera, etcétera, hasta infinito. Potencialmente uno podría hacer correr el programa infinitas veces. ¿Sí? Okay, entonces, uno mira esta secuencia que uno obtiene en funciones de valor. Y básicamente está mirando la diferencia, la distancia que hay entre dos funciones de valor posibles en dos iteraciones posibles. ¿Okay? Entonces, si la X es una secuencia de Cauchy, dado una exigencia de distancia, si quieren, va a haber un momento en que, más allá de la iteración n sub epsilon, a partir de ese momento, si agarro la distancia entre cualquiera de mis aproximaciones subsiguientes, voy a estar debajo de este epsilon. ¿Okay? Es como una especie de definición de convergencia. ¿Okay? Y esta es como nuestra medición de convergencia. ¿Okay? Entonces, si quieren, una secuencia de Cauchy es una secuencia que converge a algo. ¿Y cómo definimos esta medida de convergencia? En estas palabras. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, lo que haremos más adelante será mostrar que efectivamente el conjunto de aproximaciones de función de valor, esta secuencia de aproximaciones, va a ser una secuencia de Cauchy. Y la razón por la cual lo haremos va a venir en la siguiente definición. Definición siguiente. Un espacio métrico es completo básicamente es completo si, bueno, lo voy a poner en palabras. Un espacio métrico es completo si cualquier secuencia de Cauchy converge a un elemento del espacio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un contraejemplo de un espacio que no es completo. Consideremos el espacio R estrella. No, ¿sabes qué? R estrella basta. No tengo por qué poner positivo. Va, R estrella positivo, dale. R estrella positivo. Entonces, ¿qué significa R estrella? R estrella, ¿se acuerdan? O quizá no es notación mía y no de su pregrado, pero R estrella significa el reales al cual no le consideramos el cero. ¿Ok? Entonces, R estrella sería el conjunto de los reales sin el cero. ¿Ok? Y R estrella más, entonces este positivo, es que consideramos únicamente términos positivos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 1,5 pertenece a R estrella positivo, pero 0 no pertenece a R estrella positivo, porque lo hemos quitado. O menos 2 no pertenece a R estrella positivo, porque es negativo. ¿Okay? Entonces, consideramos únicamente valores reales estrictamente positivos. ¿Okay? Este espacio no es completo. ¿Por qué? Porque efectivamente existe una secuencia de Cauchy que no converge a un elemento de R estrella positivo. Por ejemplo, x sub n igual a n a la menos 1 es una secuencia de Cauchy y no converge a un elemento de R estrella positivo. Efectivamente, esta secuencia, ¿a qué valor converge esta secuencia? Pregunta que les hago a todos ustedes. ¿Al cero? Al cero, exactamente. Y el cero, al tener una estrella acá, hemos decidido que lo estábamos quitando. Entonces, dado que
xn, x sub n converge hacia 0. Esto no es completo. Is not complete. ¿Ok? Esto es una R, incluso si no lo parece. ¿Okay? De manera general, R, el espacio real, es un espacio completo. Pero si tuviesen que mostrar formalmente que un espacio no es completo, lo que harían sería buscar una secuencia de Cauchy cuyo elemento hacia el cual converge no pertenece al espacio. Lo que estamos haciendo acá. Ok, entonces esta definición la usaremos para mostrar la existencia de la solución. Entonces, efectivamente, si la función de valor que aproximamos al final de cada periodo y que todas esas funciones de valor son una secuencia de Cauchy, para mostrar, digamos, existencia de la solución del algoritmo, si quieren, tiene la secuencia que converger hacia un elemento del espacio sobre el cual la función de valor está definida. Y entonces, sabiendo que la cuestión es Cauchy y que el espacio es completo, podemos decir que efectivamente converge hacia algo que existe. Es lo que haremos más adelante. Siguiente definición. Un mapeo contractante. Sea el espacio S-ρ un espacio métrico. A metric space. Okay, ρ es la función de distancia. Y después vamos a tener este operador T. ¿Qué hace T? Va a agarrar un elemento de S y lo va a transformar en otro elemento del espacio S. ¿Okay? Por ejemplo, en nuestro caso, T podría ser el conjunto de operaciones que se hacen en cada iteración del algoritmo. ¿Okay? Acuérdense el algoritmo que es agarrar una función de valor, la del problema anterior, maximizo y produzco otra función de valor que voy a usar para el problema siguiente. ¿Okay? Entonces, lo que hace el problema, cada iteración es agarrar una función de valor y la transforma en otra función de valor. ¿Okay? Entonces, este conjunto de operaciones podría ser, para nuestro caso, un ejemplo de este operador. Se dice que T es un mapeo contractante con módulo beta si, dado un beta, que está entre 0 y 1, se cumple la propiedad siguiente. Déjenme explicarles esta propiedad. ¿Okay? Y voy a partir de lo que hay a la derecha. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la distancia entre X y Y. ¿Okay? Por ejemplo, podría ser la distancia, ejemplo, la distancia entre, yo qué sé, la función de valor de la iteración 33 y la función de valor de la iteración 49. Invento. ¿Okay? Un ejemplo. ¿Okay? Entonces, dos funciones de valor posibles, ¿okay? que pertenecen al conjunto S. Entonces, dos aproximaciones posibles que he hecho en algún momento en mi algoritmo. ¿Okay? Bueno, ven a la izquierda que tengo Tx y Ty, que serían esas funciones de valor al cual le aplico una iteración.
Entonces, por ejemplo, si x es la función de valor en la iteración 33, si le aplico una iteración adicional, en lugar de tener la función de valor de la iteración 33, voy a obtener la función de valor de la iteración 34. ¿Okay? Y este ty, si y era la función de valor de la iteración 49, ty va a ser la función de valor 50. ¿Okay? De la iteración número 50. ¿Okay? Entonces, lo que necesita, si T es un mapeo contractante, lo que nos está diciendo esta definición, ¿no? Es que si le aplico una iteración a cada uno de este X o de esta Y, ¿no? Y calculo la distancia comparando antes y después, ¿no? Al aplicar una iteración, voy a reducir esta distancia en una fracción, ¿no? Y este parámetro beta me va a decir en cuánto lo voy a reducir. ¿Okay? Entonces, un beta muy chico sugeriría que se puede reducir mucho, y un beta cercano a 1 como que no se reduce tanto. ¿Okay? Entonces, si se cumple esto, decimos que T es un mapeo contractante. ¿Ok? Y esto es su definición. Y esta definición de mapeo contractante es una que vamos a usar después para mostrar un montón de cosas. Existencia de la solución, unicidad, la velocidad a la cual converge el algoritmo va a estar relacionada con este beta de acá, etcétera, etcétera. Entonces, mapeo contractante, mido la distancia entre dos funciones de valor. Si le aplico una iteración a cada una de esas funciones de valor y vuelvo a medir la distancia, la nueva distancia que obtengo es menor en una fracción que va a depender del beta. Okay. Mapeo contractante. Y con esto les puedo dar un teorema importante, que va a ser el teorema del mapeo contractante. Entonces, déjenme escribirlo. Entonces, contraction mapping theorem. ¿Okay? ¿Qué es el contraction mapping theorem? Consideremos un espacio completo, un espacio métrico completo. Y consideremos un operador T y afirmamos que este operador es un mapeo contractante. Ups, ¿qué pasa? Contraction mapping. Okay, entonces, T es un mapeo contractante con módulo beta, si quieren, with modulus beta. ¿Okay? Entonces, partimos del supuesto que T es un mapeo contractante. Entonces, ¿qué pasa? Ups, ¿qué pasó? Va a haber dos propiedades. Primera propiedad. T va a tener exactamente un punto fijo. Que vamos a llamar V. Y V pertenece al espacio S. ¿Qué quiere decir que sea un punto fijo? Quiere decir, si agarro V, le aplico el operador T, vuelvo a obtener V. ¿Ok? Es un punto fijo. Me imagino que habrán hablado de punto fijo en el curso de teoría micro. Típicamente cuando uno ve equilibrio general, tiene que igualar oferta con demanda en todos los sectores. ¿Okay?
En esos contextos se suele hablar de punto fijo. ¿Okay? Acá es el mismo concepto, pero no se habla de oferta y demanda. Entonces no es que esté igualando oferta con demanda. Estamos igualando la value function de la solución y cuando le aplicamos una iteración a la solución, seguimos en la solución. Y entonces, segunda propiedad, para cualquier V0, ¿no?, que pertenece a S, entonces cualquier semilla inicial, ¿no?, el primer valor del cual parto mi algoritmo, el teorema nos dice que esta distancia va a ser menor o igual que esta distancia. Bueno, déjenme explicarles qué quiere decir esto. Y otra vez voy a partir de la derecha. Entonces, fíjense, V es como la solución a la cual quiero que llegue el algoritmo. Es la cosa que queremos aproximar. No la observamos, pero queremos llegar a esta V. ¿Okay? Entonces, partimos de esta V0, que es la semilla inicial, y vamos iterando sobre esta semilla inicial con la esperanza de llegar a una aproximación de V. ¿Okay? Y entonces, este elemento de acá sería la distancia que me separa la solución al principio de mi algoritmo. Entonces hago un supuesto inicial, semilla inicial, mido la distancia con respecto a la cosa con la cual quiero llegar. ¿Okay? Y arriba, ¿qué tengo más arriba? Tengo, hay un error, no era V0, sino que era V acá. Ya, ahora sí. Tengo algo parecido, con la diferencia que, ¿qué tengo acá? Tengo mi aproximación, ¿después de cuántas? Después de n iteraciones. Entonces, t a la potencia n significa que aplique las iteraciones, digamos, n veces. ¿Okay? ¿No? De hecho, este tn v sub 0 lo podremos llamar v sub n, ¿no?, lo que haremos más adelante. ¿Okay? Entonces, agarre v sub 0, le aplique iteraciones del algoritmo n veces y miro lo que obtengo al final. ¿Okay? Bueno, lo que me está diciendo este teorema es que si miro la distancia original y la comparo con la distancia donde estoy después de n iteraciones, ¿okay?, pues habré reducido esta distancia y la fracción que obtengo es menor que beta a la n. ¿Okay? Entonces, en cierta medida, esta segunda propiedad me da información un poco sobre la velocidad de convergencia del algoritmo. Entonces, sabemos que hay un punto fijo y el segundo punto es a qué velocidad convergemos a este punto fijo. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Con la información que les he entregado hasta ahora, vamos a mostrar este teorema. ¿Ok? Es decir, ¿qué información les he dado? Les he dicho que es una medida de distancia, que es un espacio métrico, que es una secuencia de Cauchy, que es un espacio completo y que es un mapeo contractante. ¿Ok? Entonces vamos a querer mostrar que este teorema que nos dice, bueno, si tengo un espacio métrico completo y tengo un operador que es un mapeo contractante, entonces se van a cumplir esas dos propiedades. ¿Okay? Que es el primer teorema importante, en cierta medida, que usaremos para justificar el algoritmo que estamos usando. ¿Okay? Y el segundo teorema que veremos la próxima clase va a ser mostrar que este conjunto de operaciones que hacemos en cada iteración es efectivamente un mapeo contractante, ¿no? Entonces, si sé que es un mapeo contractante, entonces puedo aplicar el teorema del mapeo contractante, ¿no? Y sé que mi algoritmo converge hacia la solución con cierta velocidad. ¿Okay? Entonces, dos cosas que queremos hacer la próxima vez: mostrar este teorema del mapeo contractante y después mostrar que efectivamente el conjunto de operaciones que hacía dentro de cada iteración es un mapeo contractante.